Esperanza no es simplemente creer que Dios existe, sino nosotros creemos que Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo, que Jesucristo nos ha dejado unas enseñanzas, que ha tenido un ministerio de enseñanza, que ha sido un personaje histórico que efectivamente ha sido crucificado, pero la muerte no lo venció, sino que resucitó de entre los muertos, demostrando eso, su carácter singularísimo. Entonces, eso es lo que creemos los cristianos. El libro ¿Cuál es la religión verdadera? Demostración racional de en cuál Dios se ha revelado, publicado en 2018, básicamente va a eso. Va a establecer las bases racionales para creer que el cristianismo es la religión verdadera. En los libros anteriores se ha establecido que Dios existe a nivel filosófico. Por lo tanto, lo que tendríamos que establecer, lo que quedaría, sería establecer que este Dios que existe se ha encarnado en la persona de Jesucristo. Que la plenitud de la relación con ese Dios lo podemos encontrar en la persona de Jesucristo y no en Buda, Mahoma, Sócrates, Confucio, etcétera, que por ahí pueden haber dicho alguna u otra cosa que sea útil, pero de ahí no se sigue que nos vayan a dar la plenitud o que puedan reemplazar lo que es Jesucristo, Dios hecho hombre. El libro transcurre en 3 partes. La primera parte son ciertas cuestiones previas, como discutir el origen de la religión. Al mismo tiempo se establece la espiritualidad del hombre. ¿Cómo así? La religión, el término religión, una línea etimológica nos dice que viene del latín religare, que significa volver a unir. El hombre ha roto su relación con Dios. La religión sería la vía para restablecer la relación con Dios. Pero Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual. El hombre, para poder establecer una relación con Dios, tendría que tener algo comensurable a eso. Es decir, debería tener alguna cualidad espiritual. Y por lo tanto, el libro, en el capítulo 1 de la parte 1, va a demostrar, va a dar 5 demostraciones de que el ser humano tiene espíritu, de que no somos solo materia. ¿Ok? Y luego se responden objeciones planteadas desde las neurociencias, el positivismo, el materialismo marxista, el relativismo moral y distintas cuestiones. ¿Ya? Luego se discute en el capítulo 2 el origen de la religión y en el capítulo 3 se hace un resumen de las 5 principales religiones del mundo. Cristianismo, judaísmo, islam, budismo e hinduismo. Existen, claro, muchísimas más, pero estas son las principales. Tampoco es necesario analizar las 800 religiones que existan en el mundo una por una. ¿Por qué? Porque si tú puedes demostrar realmente que Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo y que Jesucristo ha resucitado, entonces cualquier religión que no tenga eso como central ya no puede ser verdad. Así de simple, por descarte. La segunda parte del libro va a demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Ahí yo desarrollo las que estaría llamando las 4 vías para demostrar la veracidad del cristianismo. La primera vía es la de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Tomo los criterios estándar que usan los historiadores para juzgar documentos históricos. Documentos históricos religiosos o no religiosos, o sea, son los estándares generales de la historiografía. Tomando al historiador militar Chauncey Sanders, se consideran 3 criterios. 1, la prueba bibliográfica. 2, la prueba de la evidencia interna. Y 3, la prueba de la evidencia externa. Tomo el documento distintivamente cristiano, que es el Nuevo Testamento, y muestro que el Nuevo Testamento supera con creces cada una de estas 3 pruebas. Y en consecuencia, el Nuevo Testamento será históricamente fiable. Se discuten cuestiones como la cantidad de manuscritos existentes, cuán tempranos son los manuscritos originales. Asimismo, se discute la cuestión de la cantidad de manuscritos, el proceso de transmisión textual, la posibilidad de distorsión en tal transmisión, el análisis interno de lo que dicen los documentos para ver si hay señales de falsedad, y asimismo cuestiones de arqueología, de geografía y de reportes de otros historiadores. Y toda esa información se contrasta para mostrar la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. El segundo argumento es el trilema de Lewis, el argumento de la divinidad de Cristo. Se establece, obviamente acá tengo que resumir demasiado, los argumentos son mucho más estructurados y mucho más detallados,
Pero básicamente, uno, que Jesucristo afirmó ser Dios. Y si afirmó ser Dios, hay dos posibilidades, que tenga razón o que no la tenga. Si tiene razón, Jesucristo es Dios y el cristianismo es la religión verdadera, fin de la historia. Porque no hay ninguna otra religión que afirme que Jesucristo es Dios, ¿ok? Por ejemplo, el judaísmo lo rechaza como Mesías y más aún lo va a rechazar como Dios encarnado. Los musulmanes lo mismo y los budistas pues no lo ven como Dios encarnado, ni los hindús. Y así con las demás religiones. Entonces, Jesucristo podría haber tenido la razón, pero la otra opción sería que Jesucristo esté equivocado al afirmar que es Dios. Si él está equivocado, hay dos opciones: que él sepa que estaba equivocado o que no lo sepa. Si Jesucristo afirmó ser Dios y él sabía que eso era mentira, entonces era un grandísimo mentiroso. Y asimismo, si Jesús afirmó ser Dios y él sinceramente se lo creía pese a que era falso, pues entonces tendría que estar loco. Si yo en este momento yo les afirmase que soy Dios encarnado y de verdad me lo creo, ¿no pensarían todos acaso que estoy loco si afirmase tal cosa? Entonces, no se puede plantear que Jesucristo fue un buen maestro moral espiritual, pero que no fue Dios. No. Frente a la afirmación de divinidad de Cristo, los reclamos de divinidad que él mismo hizo, por ejemplo, en Juan 8:24 dice: si no creyeren que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y yo soy es el nombre de Dios, en un contexto judío. Éxodo 3:14. Moisés le pregunta al Dios de Israel: ¿qué le diré a los israelitas? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy, ese es mi nombre. Eso dirás a los israelitas. Por eso cuando Jesús dice: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, está declarando su divinidad. Y por eso el propio Evangelio de Juan reporta que lo querían apedrear en los momentos en que él decía eso, que lo querían matar, porque lo consideraban una gran blasfemia, pues. Entonces, Jesucristo no sería simplemente un gran maestro moral. O era un grandísimo loco, o era un grandísimo mentiroso, o realmente es Dios. Y el argumento va a demostrar que Jesús no sería un loco ni sería un mentiroso. Por lo tanto, ha de ser Dios. Nótese que previamente ya se habría demostrado la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, lo cual implica que sí podemos utilizar los documentos del Nuevo Testamento como fuentes históricas. No lo estaríamos asumiendo gratuitamente, ya lo habríamos probado. El tercer argumento es el de la resurrección de Cristo. Existen ciertos hechos básicos en torno a la resurrección con los cuales están de acuerdo incluso historiadores y académicos anticristianos, agnósticos o no cristianos. Por ejemplo, que los discípulos de Cristo, o al menos algunos de ellos, tuvieron experiencia de tener apariciones de Jesús resucitado. O sea, estos historiadores no cristianos no dicen que verdaderamente Jesús resucitado se les haya aparecido, pero lo que sí afirman es que sí hubo personas que tuvieron tal tipo de experiencia. ¿Ok? Que esa experiencia sea algún invento subjetivo o que objetivamente realmente estaban viendo a Jesús resucitado ya es otra cuestión a discutir. Pero en lo que están de acuerdo incluso académicos escépticos es de que hubo personas con tal tipo de experiencia. Al mismo tiempo que los primeros cristianos creyeron realmente en una resurrección corporal de Cristo y predicaron ello y estaban dispuestos a morir por predicar tal creencia. En el caso del apóstol Pablo encontramos perseguidor de cristianos inicialmente y que en virtud de que se le aparece Jesús resucitado, según el reporte que él mismo da, y asimismo lo que afirma el libro de Hechos, pues entonces lo que tenemos es que hay que dar una explicación del cambio de Pablo, cómo de un perseguidor de cristianos se pasa al mayor predicador del cristianismo del primer siglo. Tiene que haber una razón suficiente que explique eso, ¿no? Y se considera también el hecho de la tumba vacía de Jesús. La mejor explicación de esos tres hechos sería que Jesús de verdad resucitó. Hay explicaciones alternativas que se dan, como que los discípulos robaron el cuerpo, o que Jesús simplemente se desmayó en la cruz, pero después se volvió a levantar en la tumba y entonces salió resucitado. Aparentemente. Hay otra explicación que dice que los discípulos alucinaron todo. Todas esas teorías alternativas son refutadas con múltiple detalle, porque le doy varias refutaciones a esas teorías alternativas en la obra. Por lo tanto, la única alternativa racional es que verdaderamente, a nivel histórico real, Jesucristo se haya levantado de entre los muertos y el cristianismo será la religión verdadera. El cuarto argumento es el de la expansión milagrosa inicial del cristianismo. Por decirlo de forma muy resumida, porque nos gana el tiempo. El cristianismo tenía humanamente todas las de perder. O sea, el cristianismo nace fundamentalmente en un contexto de gente pobre e ignorante. Ciertamente hubo también personas cultas que se convirtieron al cristianismo, como el propio apóstol Pablo, pero en general era gente que no tenían ni mucho poder económico, ni político, ni religioso, ni ideológico. Al mismo tiempo, la predicación cristiana
sonaba muy mal a los judíos porque predicar a un Mesías crucificado era lo último que ellos esperarían, les parecería una predicación asquerosa. Y en el caso de los paganos tenían unos modos de religiosidad y costumbres que eran sumamente licenciosos. Los romanos organizaban orgías, tenemos a egipcios y griegos también que tenían vidas licenciosas en términos morales y especialmente en lo referido a moral sexual. Y viene el cristianismo a predicar la castidad, la humildad, la fidelidad, el amor, el servicio, el dar la otra mejilla. Humanamente, ¿a quién rayos le gusta eso? Entonces, humanamente, el cristianismo tenía una prédica que no sonaba nada bien. Y humanamente no contaban con poder político, económico, social, militar, etc. En consecuencia, la mera instancia humana no es razonable para explicar cómo esa religión tan pequeña de gente pobre eventualmente terminó dominando el Imperio Romano y el Imperio Romano cayó, pero el cristianismo sobrevivió. Esto requiere una explicación más allá de la mera instancia humana. La tercera y última parte del libro es una refutación a las religiones no cristianas: judaísmo, islam, budismo e hinduismo. Tomo directamente los textos de los apologistas judíos en contra de Jesús, o hago citas del Corán, o tomo textos sagrados de los hindús como los Vedas, o cito los textos generalmente normativos de los budistas, o tomo los principios filosóficos de los budistas. Es decir, me baso en lo que dice cada una de estas religiones en sus fuentes originales y autorizadas y procedo a refutarlos desde un punto de vista filosófico, racional, histórico, científico, etc. Y en resumen, de eso va la obra. Aunque esta obra no es todavía el cierre de todo. ¿Por qué? Porque si se demuestra que el cristianismo es la religión verdadera, queda una cuestión: que hay múltiples movimientos que se proclaman el verdadero cristianismo. Y en consecuencia, tenemos todavía que dilucidar cuál de todos esos movimientos es el verdadero y pleno cristianismo. ¿Será la Iglesia Católica? ¿Será la Iglesia Ortodoxa griega? ¿Será alguna de las comunidades protestantes, los luteranos, los calvinistas? ¿O será tal vez alguna secta como los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones? Todo eso será analizado en un próximo libro en el cual estaré dilucidando la cuestión de cuál es la iglesia verdadera.